Luego el Tenerife tenía pues un buen equipo en cuanto a buenos futbolistas y una mentalidad muy buena en aquellos años, con buenos entrenadores y con ganas de estar pues siempre arriba y ganar partidos a equipos importantes. La gente, yo me recuerdo el campo, el ambiente era fantástico. Bueno, por circunstancias, pues mira, es verdad que coincidió que algún gol pude hacer allí. Pues creo que en el momento ese campo pues había que ir a ganar con jugadores fuertes, muy fuertes y que bueno, que jugaban bien al fútbol. Pasó. El Tenerife ganó, en alguno de ellos incluso remontó, porque no sé si algún partido de ellos empezó perdiendo, consiguió remontar. Y para nosotros una alegría enorme por lo que significó. Aunque ganamos en esas últimas jornadas, hicimos méritos para ser campeones, para poder ser campeones, la luchamos hasta el final. Y el Tenerife, como tú decías, le ganó al Madrid, pero anteriormente nos había ganado a nosotros, que es una demostración de lo que era el Tenerife, ¿no? Te podía ganar, podía perder, pero era un equipo que te creaba problemas y goles, ¿no? Un déjà vu que llaman, ¿no? Entonces, no piensas nunca que un equipo, por tener más amistades o más relación con otros jugadores que hayan podido jugar en Tenerife o Madrid o familiares, no. Y ganaron los dos partidos y a nosotros nos ganaron en la final también, ¿no? 3-1. Se lo llevaron y te puedo decir que ahí no hubo nada. Y con Quique también pues nos vemos bastante, porque si conoces un poquito a Quique Estebaranz y como no para y se mueve mucho, está en todos los sitios, viaja tanto, pues siempre te ves en muchos sitios, ¿no? Y coincides y hablas y recuerdas. Y la relación que había de jugadores de Madrid con Barça-Madrid, siempre ha sido muy buena. Pero volver a la primera división y volver a aquellos, ¿no?, años 90 y esas fiestas del fútbol que había pues ahí en las islas, yo creo que todo el mundo lo tiene en mente. Este capítulo es algo diferente a los anteriores. Por primera vez, el protagonista nunca ha vestido la camiseta del Club Deportivo Tenerife. Eso sí, es el jugador que más veces ha disputado un partido contra el conjunto blanquiazul, en total en 24 ocasiones. Lo hizo casi siempre en el Fútbol Club Barcelona y también en el Villarreal. Él es Guillermo Amor. ¿Qué tal? Bienvenido a las voces del Tete. Muy buenas, un placer estar con vosotros. Mira, después de más de 2 años de entrevistas, es la primera vez que el protagonista nunca ha vestido la camiseta del Club Deportivo Tenerife. Entonces, ¿cuál es el motivo de la invitación y por la que te agradezco que estés aquí? Eres el jugador que ha jugado más veces contra el conjunto blanquiazul, un total de 24 partidos. Ya son, pues no lo sabía. La verdad es que estos datos, a veces nosotros, el profesional con las estadísticas y estos datos, no estás muy pendiente porque estás por la faena, que es el día a día de entrenar y jugar los fines de semana, y no estás contando, ¿no? Contra quién, qué has hecho, si has marcado, si no has marcado, cuántos minutos has jugado. Y de vez en cuando pues llega alguien, como tú en este caso, o algún compañero, y te recuerda cosas de hace muchos años que a lo mejor desconocía, ¿no? Como curiosidad, solo jugaste contra 3 equipos en más ocasiones que contra el Tenerife. Contra el Atlético de Madrid lo hiciste 29 veces, contra el Real Madrid 26, el Valencia también 26 y el Tenerife 24. Esos datos quizás reflejan la dimensión que el Tenerife tenía en ese momento, y tal vez, aunque para ti no sea un dato tan relevante, sí que lo es para nosotros, porque implica que el Tenerife jugaba de manera habitual en esa época contra el Barça principalmente, y también lo hiciste con el Villarreal. Sí, así mismo coincide justamente pues con la época nuestra, ¿no? En el Barça, los años finales de los 80 con la llegada de Johan Cruyff y los 90, hasta que luego él marcha y nosotros, bueno, estamos a mí me tocó hasta el 98, y coincidió justamente pues con una época pues muy buena del Tenerife en este caso, en la que pudimos coincidir en muchos partidos, tanto en las islas como aquí. Y fue una época para nosotros inolvidable, ya lo sabes. Fue bonita por muchas cosas, porque lo disfrutamos mucho, no solo en el terreno de juego y por lo que se pudo conseguir, sino por todo en general, ¿no? Por el ambiente que había, por cómo lo vivía la gente, el aficionado barcelonista, aquí en Barcelona, pues el ambiente que teníamos y un poco la relación que había del aficionado y el socio
con nosotros, con los futbolistas, ¿no? Yo creo que eso era una época, yo creo que muy bonita por eso, que esto con el tiempo es verdad que no sé, circunstancias de la vida a veces se va perdiendo un poco, porque yo creo que los futbolistas a veces están como un poco más aislados, ¿no? No tienen esa relación tan estrecha con los aficionados, quizá por seguridad, porque hoy en día ya sabes que pasan tantas cosas y entonces es normal que se pierda todo esto, ¿no? De esos 24 partidos, ganaste el 54%, más de la mitad, empataste el 24% y el Tenerife pudo ganar el 21% de esos partidos, de esos 24. Ya sé que has ganado muchos trofeos, muchos títulos, has jugado con la selección, pero ¿recuerdas algún partido en concreto contra el Tenerife? Bueno, a ver, el recuerdo es de que era un campo nada fácil. Para nosotros viajar a veces a Canarias, tú sabes que era el viaje más largo, ¿no? De la liga nuestra, la Liga de España, la española, y entonces, claro, tenías que coger esos 2 horas y media de vuelo, 3 horas, pues, hombre, ya te digo que a veces era como si fueras a jugar en Europa, ¿no? Una competición europea, ¿no? Entonces todo eso conllevaba pues una concentración mayor, bueno, el hacerte al partido, el hacerte a la zona, tenéis un clima muy bueno todo el año, una temperatura diferente, a lo mejor tenías que ir a jugar en invierno nuestro aquí, que hacía mucho más frío, a lo mejor llegabas ahí y el contraste con el calor, pues bueno, había que habituarse, vosotros al vivir allí ya los llevabais muchísimo mejor, y entonces todo eso teníamos que trabajarlo muy bien pues para sacar buenos resultados allí. Si a eso le sumas que luego el Tenerife tenía pues un buen equipo en cuanto a buenos futbolistas y una mentalidad muy buena en aquellos años, con buenos entrenadores y con ganas de estar pues siempre arriba y ganar partidos a equipos importantes, pues todo eso dificultaba mucho las cosas, ¿no? El recuerdo que tengo es de varios partidos en general. Pero como bien dices tú, al final el porcentaje fue un 50% de victorias para nosotros y el resto pues fue un empates o derrotas, ¿no? Sí que es verdad que para el Barça, tú sabes que en aquellos momentos un empate no era bueno tampoco, era como una derrota porque nosotros siempre teníamos un poco la obligación de ganar donde fuéramos, pero tengo un bonito recuerdo por muchas cosas, ¿no? Y luego naturalmente porque hubo muchos compañeros pues también que pasaron por allí y gente pues bueno que luego pues tuvo ocasión también de jugar en el Barça, que coincidimos nosotros en el Barça con ellos y luego pues también jugaron en el Tenerife. Escuchándote, quiero preguntarte, ¿realmente es un partido tan diferente cuando vienen a Tenerife? Te lo pregunto porque es un argumento que muchas veces se utiliza, ¿no? Es verdad que el tema del clima puede afectar si en la península están en invierno, ¿no? A 8 grados y de repente juegas en Tenerife a 24, pero realmente es un partido tan diferente. Es un argumento que es verdad que en la isla a la gente no se lo toma muy bien muchas veces, pero no sé si realmente es un partido tan difícil o tan complicado por esa circunstancia de la distancia y el clima. Bueno, tienes que venir con una mentalidad, como te decía, y una concentración igual un poquito distinta que si viajas o vamos a jugar aquí al campo del Español o vas a Madrid y juegas un partido en Madrid, ¿no? Realmente la concentración es distinta porque necesitas mucho más tiempo para todo. Y luego el clima, como decías, también es un poco el carácter vuestro, ¿no? El carácter vuestro, quizá por la temperatura sois mucho más tranquilos, pausados, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, en Barcelona, el ritmo de vida que llevamos es más acelerado, ¿no? Vamos escopeteados todo el día, ¿no? Que llego, ¿no? Mucho más nervioso, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas ahí y vemos cómo vosotros os tomáis la vida con mucha más tranquilidad, claro, nosotros vamos, sin querer decir que nuestra profesión es un trabajo, pero no la tomamos como un trabajo, en el sentido de que es una profesión que la disfrutamos mucho, ¿no? Es un juego. En el fondo el fútbol es un juego que se hace desde pequeñito, que por circunstancias luego, bueno, tienes la suerte o la fortuna de ganarte la vida y dedicarte a ello, pero es verdad que es una profesión que te obliga mucho a eso, a ganar siempre, aquí donde estamos, y llegas allí, pues eso, con el hecho de decir, bueno, a ver qué nos encontramos, sabemos que es un ambiente también de fútbol, que es una fiesta, porque los canarios tenéis esto también, hacéis de un partido de fútbol una celebración, una fiesta, la gente, yo me recuerdo el campo, el ambiente era
fantástico. Ya cuando llegábamos al campo, ¿no? La gente te esperaba justo cuando llegabas con el autobús y había muchísimo ambiente, siempre para ayudar naturalmente al Tenerife, y eso también dificulta mucho, ¿no? Y luego ellos, si encima le sumas pues que tienes un buen equipo enfrente que, bueno, hace buen uso del balón, que le gusta pues tener también el balón, que juega y que cualquier jugador pues te puede crear problemas, pues todo eso se sumaba y hacía que tuviéramos pues alguna dificultad, ¿no? Es verdad que algún partido salió muy bien y se ganó, pero otros a lo mejor pues lo sufrimos. A ti en concreto, mirando también de números y sobre todo al inicio de los 90 era un campo que se te daba especialmente bien, hiciste varios goles y bueno, no sé cómo lo sentías tú. A nivel de estadística eso lo refleja, pero no sé cómo te sentías tú en esos partidos y por qué se te daba tan bien marcar en el Heliodoro. Pues no lo sé si se me da mejor o peor, que tampoco no era un goleador. Sí que es verdad que de vez en cuando pues hacía, bueno, algún golito, pero tampoco era un jugador que hacía muchísimos goles. Pero bueno, por circunstancias, pues mira, es verdad que coincidió que algún gol pude hacer allí. Creo que es posible que alguno en casa también contra el Tenerife. Pero bueno, cosas de la vida, vamos a dejarlo ahí, no vamos a pensar que bueno, que me tocó ese día marcar y que coincidió que fue en Tenerife. Y no sé si recuerdo también, no sé si fue en el campo del Tenerife, no sé si fue un partido de selección que creo que también, no sé si en la época de Javi Clemente, que jugamos allí, conseguimos ganar y no sé si, no recuerdo mal, que igual hasta marqué también en ese campo. Igual me equivoco, pero tengo en la cabeza un partido que jugamos ahí con la selección con Clemente, Sí, sí se jugó un partido, seguro. que ganamos, Seguro, creo ganamos, que contra Polonia, si no recuerdo mal. no sé Fue qué antes año fue, del Mundial del 94, seguro. no sé, tendría Jugó, que mirarlo exactamente. sé que jugaron Felipe y Chano del Tenerife, seguro, pero no recuerdo el resultado ni los goleadores de ese día. Sí sé que ganaron, pero no Que recuerdo. creo que coincidió en ese campo, digo, mira por dónde, ahora hablando de esto que me estás Lo- diciendo, Habrá que digo, pues buscarlo porque entonces sería una más todavía sí, a sí. la leyenda. Y bueno, hablabas también del equipo, del trato de balón. Yo creo que ese Tenerife de Valdano, y yo creo que él con el tiempo lo ha manifestado y lo ha reconocido, su admiración por Cruyff. Creo que en cierto modo ese Tenerife de principios de los 90 se miraba un poco en la forma de jugar de ustedes, del Barça. No sé cómo lo viste. Bueno, a ver, es verdad que Valdano también fue en aquella época de los que más quizá tiempo estuvo, ¿no? En el equipo como entrenador, ¿no? Estuvo y a ver, su idea de fútbol, por lo que sigue hablando y comentando hoy, ¿no? Que trabaja en los medios y lleva muchos años trabajando e incluso, bueno, pues ha sido entrenador, aparte de ahí estuvo en el Madrid. Y es verdad que él, como argentino y también pues campeón del mundo y haber estado pues con grandes futbolistas, pues bueno, como él como míster y como compañero, como cuando él jugaba, siempre ha tenido y su mensaje ha sido del buen trato, ¿no? Al balón y en este caso bueno, al buen fútbol. Es un enamorado del buen fútbol, de los buenos futbolistas, del buen trato, de la posesión, del intentar, pues eso, dominar siempre el juego, de mantener pues siempre la iniciativa es la manera de sufrir menos, ¿no? Y como siempre dicen, de defender mejor, pues lo haces con balón que sin balón, ¿no? Y en este caso, pues si un poco el ambiente suyo, quizá también por ser argentino, ¿no? En las islas, y luego los jugadores que tenía, que bueno, que también pues los manejaba bien, pues consiguió hacer eso, que el equipo pues jugara bien y que pudiera ganar pues a cualquier equipo, incluso si no recuerdo mal, creo que el equipo también se clasificó para UEFA, ¿no? Sí. Un año también, luego las cosas se hicieron bien, ¿no? Y se consiguieron buenos resultados, ¿no? Y eso se hace, pues, se pueden conseguir, vamos, el objetivo se consigue de muchas maneras. Una puede ser defendiendo siempre, pero por lo general vas a encajar menos, pero a veces te cuesta más el hacer goles y ganar partidos y puntos. Y otra pues es el correr riesgos y como dicen siempre, el que arriesga pues gana, y en este caso pues cuando juegas para ganar y mantienes esa posesión y arriesgas un poquito más, pues sucede que ganas más partidos y consigues más puntos, ¿no?
Uno de los capítulos más destacados de los 100 años de historia del Tenerife fue cuando la isla se convirtió en juez de la liga durante 2 temporadas consecutivas. Hemos hablado siempre con los jugadores del Tenerife, cómo lo vivieron, de la presión, incluso los del Madrid. El otro día Casillas su podcast también decía que cuando era niño y escuchaba a Tenerife le entraban los 7 males, pero nunca hemos escuchado cómo lo vivieron ustedes desde Barcelona, cómo vivieron esa situación, ese final de liga. Pues nosotros, bueno, no sé, es inexplicable. A ver, se han dicho muchas cosas, ¿no? Pero tú ten en cuenta que fueron 3 años, porque fueron 2 en Tenerife y 2 con el Madrid en Tenerife, los 2 últimos partidos de liga, y otro con el Depor, ¿no? Que también fue la última jornada justamente que ellos jugaban en casa, lo tenían a favor. Y en las 3 prácticamente dependíamos del rival, 2 con el Madrid y 1 con el Depor. Y tú fíjate lo que es la vida, que las 3 temporadas nos caen a nosotros, ¿no? Nosotros también es verdad que teníamos un gran equipo, una muy buena plantilla, jugábamos, creo que un fútbol, bueno, muy bonito también, que enganchó a la gente, pero que con todo y con eso, fíjate lo difícil que fue conseguir cosas, que nos cayeron, pero podían haber caído pues al rival, ¿no? Y en este caso el recuerdo que tenemos es muy bueno, muy bonito, pues porque estaba ahí, porque la gente no perdió la esperanza, porque yo creo que el campo nuestro en la última jornada estaba a rebosar, porque había ilusión, esperanzas, porque se confiaba en que los otros equipos pudieran fallar. Y por qué no decirlo, porque sabíamos que Tenerife era una salida complicada. En una temporada ya, final de temporada, último partido, calor, ¿sabes? La temperatura muy subida de grados, encontrarte allí, el Tenerife, pues que bueno, que tiene un rival enfrente como es el Madrid, que va a mirar de ganar, y el Madrid, pues bueno, aunque dependa de él, había que ganar el partido. Entonces, bueno, hay que jugarlo, ¿no? Y luego la presión. Es verdad que los equipos grandes la presión la suelen llevar un poquito mejor, ¿no? Porque están más acostumbrados, la obligación esa de ganar. Entonces equipos como Madrid, como Barça, pues siempre te pesa menos. Siempre dicen, bueno, pues la gente si te presiona, si te aprieta, los campos, el momento, una final importante. Es verdad que los equipos grandes eso lo llevan, ¿no? Pero bueno, no perdimos nunca la esperanza y el final que, bueno, ya te acuerdas de las imágenes en televisión, que en aquel momento estaban conectando siempre, ¿no? Con varios campos y coincidían en las imágenes, en los goles, iban avisando. Nosotros nos íbamos enterando muchos por el público, ¿no? Depende del aplauso o el silencio o lo que podía en aquel momento expresar, pues nosotros en el terreno de juego sabíamos más o menos, pues ha marcado, pues no han marcado, pues van ganando, van perdiendo, ¿no? Y esto tú lo vas notando hasta en los últimos minutos, como bien sabes, pues había gente ya con la radio, con el transistor enganchados, y al final, pues mira, nos cayó a nosotros, que podía, como te decía, haber pasado de todo, pero muy contentos, muy felices, y como te decía antes, inolvidables. Yo creo que esas 2 ligas de Tenerife y también la de Coruña, pues siempre nos acordaremos de ellas, ¿no? ¿Eres de los que piensa que el Tenerife le dio esas ligas al Barça o que el Real Madrid fue el que las perdió en Tenerife? Bueno, al final las 2 cosas, ¿no? Uno gana porque el otro pierde y uno pierde porque el otro gana. Un equipo grande como el Madrid, dependiendo de él mismo, pues a lo mejor a principio de temporada firmas ya, ¿no? El llegar a la última jornada dependiendo de ti, teniendo que ganar ese partido, sea en Tenerife donde sea, ¿no? Quizá lo firmas porque no sabes qué te puedes encontrar. Pero mira, al final te crees que a lo mejor lo vas a tener fácil, lo vas a ganar o que depende de ti, entonces, bueno, vas a ganar sin problemas. Bueno, y hay dificultades, en el fútbol hay dificultades, pues porque hay rivales, porque hay buenos rivales, porque hay campos, que en aquel momento ese campo pues había que ir a ganar, con jugadores fuertes, muy fuertes y que, bueno, que jugaban bien al fútbol y que te creaban ocasiones y te podían, como pasó. El Tenerife ganó, en alguno de ellos incluso remontó, porque no sé si algún partido de ellos empezó perdiendo, consiguió remontar y para nosotros una alegría enorme por lo que significó y para nosotros era muy importante conseguir aquellos títulos. El año anterior, el primer año, la primera liga sí que es verdad que nosotros la conseguimos un poquito, bueno, con menos dificultades, la ganamos un poco mejor, pero luego nos hacía falta seguir sumando a esa primera alguna más, ¿no? Para
para consolidarnos y para demostrar que nuestro equipo pues era también ganador, con una buena mentalidad, y queríamos hacer pues algún año, ya que había un buen equipo y se había formado bueno un proyecto con Cruyff de tiempo, pues al menos recoger esos frutos más tiempo, que no fuera únicamente 1 o 2 años. Ujú. Creo que cualquier persona que esté escuchando esta entrevista, sobre todo si es de Tenerife, sabe perfectamente qué pasó en el campo, cómo fue la historia, ¿no? Pero por si hay alguien joven que no lo sabe, esa primera liga que el Madrid se juega en Tenerife y el Barça juega en el Nou Camp con el Atleti de Bilbao, empieza el Real Madrid, efectivamente, lo decías antes, ganando 0-2. Uh-huh. Y al final el Tenerife le da la vuelta al partido y acaba ganando 3-2 y ustedes ganan en casa 2-0. Siempre se ha dicho, bueno, el Tenerife le dio las ligas al Barça y tal, pero también hay que recordar que 7 partidos antes ustedes caen en el Heliodoro 2-1, Uh-huh. en un partido en el que ya Valdano hace 2 jornadas que coge al Tenerife en descenso, o muy cerca del descenso, gana al Valencia 2-1 y al Barça 2-1. Es decir, que también en ese caso hay que limpiar un poco la imagen y decir que el Tenerife le ganó ese final de liga tanto al Madrid como al Uh-huh. Barça. Exacto, exacto. Por eso te digo que es que al final yo siempre digo que el que gana es justo vencedor. Luego, aunque ganes por un punto, aunque ganes por goles, las circunstancias, pero yo siempre he dicho que nosotros, aunque ganamos en esas últimas jornadas, hicimos méritos para ser campeones, para poder ser campeones, la luchamos hasta el final. Si lo hubiera hecho el Madrid, pues también, o el Coruña, pues también igual se lo hubieran merecido, porque yo creo que hicieron unas grandes temporadas y tenían también grandes equipos. Pero bueno, nosotros no perdimos la fe y la luchamos y la peleamos y bueno, ya hasta el último momento pues estuvimos ahí, y si estás hasta el último momento y la peleas, hay veces que te favorece, ¿no? Y el Tenerife, como tú decías, le ganó al Madrid, pero anteriormente nos había ganado a nosotros, incluso esa liga estaba mirando también en casa, creo que le ganamos, creo que fue 5-3 si no recuerdo mal. Sí. Fíjate el resultado, que es una demostración de lo que era el Tenerife, ¿no? Uh-huh. Te podía ganar, podía perder, pero era un equipo que te creaba problemas y goles, ¿no? Sí, la historia fue caprichosa porque al año siguiente, supongo que ustedes no tanto, pero sí que, bueno, al Real Madrid en este caso mira el calendario y dice, ostras, de nuevo, última jornada contra el Tenerife y el destino quiere que la situación se repita tal cual. El Barça se juega, en este caso en vez de con el Atlético, la Real Sociedad en casa, ¿No es? y el Madrid de nuevo contra el Tenerife en la isla. Y acaba pasando lo mismo. El Tenerife esta vez sí que gana 2-0 y esta vez sí que tiene algo en juego muy grande, que era la primera clasificación a la Copa de la UEFA. No sé cómo lo vivieron ustedes esto de decir, joder, otra vez lo mismo, a ver cómo... No Sí, sé. bueno, similar, ¿no? Las mismas circunstancias, la misma situación, un déjà vu que llaman, ¿no? Diferente rival nuestro, en vez del Athletic Bilbao, la Real Sociedad, nosotros también conseguimos ganar, en este caso, y es lo que teníamos que hacer. Nosotros nos centramos en nuestro partido, que es lo más importante, ¿eh? Cuando hay un momento así, que hay 2 partidos a la misma hora y estás dependiendo del resultado, lo mejor es centrarte en tu partido y ganarlo, y hacer las cosas bien. Y luego el rivales o los rivales que hagan lo que quieran. Lo duro hubiera sido que hubiéramos fallado nosotros, porque si hubiera, imagínate, ganado el Tenerife como ganó, y nosotros fallamos con la Real Sociedad o el Athletic Bilbao en las últimas jornadas, pues entonces sí que hubiera sido una debacle importante. Nosotros cumplimos, ganamos, estuvimos con nuestra afición, esperamos hasta el último momento a ver qué hacían los otros. El segundo partido, el segundo año, es verdad que es lo que tú dices, que ya fue diferente el resultado porque empezaron ganando, ¿no? Y ya fue de otra manera, pero aún así con un equipo como el Madrid, pues en cualquier momento le puede dar la vuelta y te puede ganar. Hablando con algunos jugadores del Tenerife en esos partidos, como Julio Llorente, que por ejemplo tenía un hermano en el Madrid, reconoce que para él fue duro, ¿no? Aparte que había sido canterano del Madrid y tenía muchos amigos en el vestuario al que le estaba, pues entre comillas, quitando esas dos ligas y que aún le pesan y le cuesta críticas de su gente más cercana, pero al haber tanta gente
pasado madridista como Valdano, el portero Agustín, Julio Llorente, Manolo, hermano de Fernando Hierro. ¿Ustedes llegaron a pensar un poco, como era un poco el mensaje también que se mandaba a nivel institucional, ¿no? De que eso podría afectar el destino o el resultado final? No, en aquellos momentos no. No. No piensas nunca que un equipo por tener más amistades o más relación con otros jugadores que hayan podido jugar en Tenerife o Madrid o familiares, no. Tú sabes que cuando estás como profesional en un campo no miras si tienes a un amigo muy amigo enfrente o un hermano en el equipo contrario. Tú defiendes lo tuyo, ¿no? Entonces, como profesional, me imagino que el Tenerife pensaría en eso, en su partido y en ganar y terminar bien la temporada, ¿no? No hay nada más. A partir de ahí, que luego pasa lo que pasa y te sabe mal porque conoces gente y has podido fastidiar a alguien que quieres mucho y que le has quitado un título. Bueno, pues esto entra dentro de la profesión, pero nada más, ¿no? Aquella relación entre Tenerife y Barcelona se llegó a tildar como amigos para siempre, ¿no? Al final, después de esas dos ligas, el Tenerife fue a jugar un Gamper ¿Mm? y lo acaba ganando. No ganar. Ese trofeo que en esa época tenía algo de prestigio, ganar un trofeo de verano como el Gamper. No sé cómo recuerdas tú esa relación porque de amigos para siempre. Si fue algo especial, si no lo sé. Si tienes alguna anécdota, no lo sé. Algo que puedas contar. No, es verdad que fueron unos años que había relación por esto, ¿no? Porque por los resultados, porque nos ayudaron también ellos pues a ganar, ¿no? Al final. Y luego, como bien dices, vino la Gamper, vinieron invitados, era cuadrangular, había 4 equipos, no es como ahora que a veces se hace más a partido único. Y ganaron los 2 partidos y a nosotros nos ganaron en la Sí. final también, ¿no? 3-1. Ujú. Se lo llevaron y te puedo decir que ahí no hubo No, nada. no jugaron a medio gas. No, nosotros ahí fuimos a ganar, lo que pasa es claro, el Tenerife te encuentras, pues eso, pues que también juega bien y fue una oportunidad para ellos y una experiencia, venir a un torneo como el Gamper, que es muy bonito, era un torneo de verano muy bonito, sigue siéndolo, pero entonces había un ambiente precioso de los 4 equipos, muy familiar y se lo llevaron a final del torneo, ¿no? Y la relación que puede haber pues con otros jugadores, pues que luego han ido y han venido, ¿no? Ujú. Eh, y estuvo Quique Estebarán, que como sabes luego también pues jugó con nosotros, y luego Chapi Ferrer, tú sabes que estuvo un año también por Sí. allí cedido, y Antonio Pinilla también estuvo por allí, Juan Antonio Pizzi. Luego ha habido gente siempre que ha habido bastante relación y eso es muy bonito, ¿no? Ujú. La última pregunta respecto a esto, no sé si tienes alguna anécdota. Yo te digo, antes ya te decía que has tenido miles de experiencias en el fútbol y de primer nivel y a nivel Europa, campeón de Champions, ¿no? De Copa de Europa en su día. Pero no sé si hay alguna anécdota que puedas contar que implica el Tenerife por medio o no recuerdas nada en especial, más allá de esas dos ligas. No, lo único la gente con la que hemos podido ir coincidiendo, ¿no? De decir, bueno, pues has coincidido aquí en el campo, has sido cuando has ido a Tenerife o has coincidido en otro, no sé, que vas hablando continuamente de qué vas a hacer, qué no vas a hacer, vamos a ganar, tal. Más allá de eso, ten en cuenta que la distancia es muy larga, o sea, no es el día a día nuestro, no había tanta relación con el Tenerife, o sea, la distancia era importante, entonces cuando coincidías con alguien era porque o jugabas contra ellos o cuando había, no sé, pues alguna persona canaria que conoces de Canarias y cuando vas allá al hotel pues te viene a visitar y bueno, las relaciones que puedes tener allí mismo en la isla. Había un preparador, bueno, un fisio también, un masajista que llamaban antes, que estaba con la Mm. selección siempre, Senén, no sé si te Sí, acuerdas. sí, sí, Senen Cortegoso, sí, sí. Senen Cortegoso, que también venía a la selección siempre y comentábamos siempre, oye, a ver esta semana y a ver lo otro, y siempre pues comentábamos cosas, esto sí, estas cosas de hablar y comentar siempre, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, el buen trato, el cariño, y con Quique también pues nos vemos bastante, porque pues, si conoces un poquito a Quique Estebarán y Mm. como no para y se mueve mucho, está en todos los sitios, Sí. viaja tanto, pues siempre te ves en muchos sitios, ¿no? Y Mm. coincides y hablas y recuerdas y bueno, y te ríes un poco de lo que se pudo vivir, ¿no? Mm. En aquel momento. Y esa, por ejemplo, bueno, esa tensión final de esos finales de liga, tú que ibas de manera habitual a la selección,
sé que el Madrid por ejemplo, en el Mundial del 94 no aportó tantos jugadores. Estaba mirando la lista y creo que solo estaba Fernando Hierro. Eso Ujú. nos marcaba un poco también, un poco de decir, en la relación, ¿no? De eso, esa tensión de final de liga, ¿no marcaba un poco o se pasaba por alto y se olvidaba la tensión del equipo, ¿no? De tu equipo, no de la selección. A ver, en la selección cuando hemos podido ir, cuando el que iba, te hablo de mi experiencia Ujú. personal, cuando he podido ir, siempre la relación ha sido muy buena. Con todos, con todos muy buena. También en la época nuestra que estaba Clemente, él era muy bueno en crear, hacer de la selección un equipo, ¿no? Él le interesaba, quería formar gente de los suyos, formar un equipo como si fuera eso que te ves poco al año, juegas pocos partidos, tenías pocas posibilidades de trabajar, ¿no? Con un equipo y unos jugadores, ¿no? Conjuntamente, y él conseguía eso, ¿no? Hizo un equipo potente por eso, porque era gente pues que nos llevábamos bien, buen ambiente, buen rollo, todos por la faena, todos por lo que teníamos que hacer. Él nos defendía y nosotros le defendíamos. Y entonces la relación que había en aquel momento con cualquier jugador de cualquier equipo era muy buena. Y la relación que había de jugadores de Madrid con Barça, Barça-Madrid, siempre ha sido muy buena, Ujú. te puedo decir. Que coincidiera con aquellos partidos, con aquellos finales, o incluso con algún enfrentamiento con el Madrid que pudo haber en algún momento que se pudo calentar más de la cuenta, que esto pasa, esto es normal. Pero luego allí nos llevábamos todos, creo que muy bien. Ujú. Te voy a preguntar, estábamos hablando antes del Gamper, hace unos días hablaba, bueno, hace unos días, no, hace unas semanas hablaba con Pinilla, que fue el que marcó en esa final 2 goles que le dio el trofeo al Tenerife. Y bueno, la pregunta es por qué, si yo recuerdo de niño ver este tipo de torneos, el Gamper, el Trofeo Santiago Bernabéu, el Trofeo Naranja, el Teresa Herrera, el Carranza, tenían como un prestigio y a día de hoy pues prácticamente no se habla de eso y hablar de que decirle a alguien, a un niño de hoy que has ganado un torneo de verano no tiene ninguna importancia y en esa época pues ganar el Gamper era algo que se celebraba incluso, que decía, bueno, pues se ha ganado, muy bien. No era como algo, no sé qué ha pasado para que se pierda ese valor de todos los torneos estos de verano. Un poquito el prestigio quizás, ¿no? ¿Te Mm. refieres? Sí, Antes era muy bonito ir a jugar estos torneos. claro. Nosotros todo llegaba, aparte del nuestro, que era, bueno, era muy, muy divertido y muy bonito, sobre todo porque era el primer contacto que había con el aficionado, ¿no? Del Barça y el socio. Era la primera toma de contacto con ellos cuando venían al campo, ¿no? Y cuando ellos conocían al equipo, al Barça, un poco la presentación del equipo, y luego pues lo disfrutábamos mucho. Y luego el resto de torneos también, lo que tú decías, el Teresa Herrera, el Carranza, tantos y tantos torneos que había. Bueno, yo creo que algunos se mantienen. Quizás Mm. los vivimos de otra manera. Y luego lo que hay son muchos partidos ahora. Es que hay tantas competiciones que a veces Yeah. empieza la pretemporada y muchos ya se van a hacer la pretemporada fuera. Empiezan a jugar partidos entre equipos importantes, no sé, en Estados Unidos, un Madrid-Barça, o se van a no sé dónde. Y Yeah. entonces todo esto hace que quizás no se hable tanto de los torneos nuestros, pero quizás por esto. Luego empiezas también a veces con las supercopas, ¿no? Eh, las supercopas empiezan a principio de temporada, entonces ya te comes y ya no hablas tanto se le da más importancia, ¿no? A las competiciones o partidos un poco más oficiales que a estos torneos, ¿no? Y a lo mejor estos torneos, pues quizá la gente lo mete dentro del apartado de pretemporada, que si lo ganas, pues va muy bien, y si no lo ganas, pues tampoco pasa nada. Pero te puedo decir que a nosotros, en aquellos años, cuando íbamos a un torneo de estos, lo querías ganar, Mm. porque además era prestigio, se hablaba mucho, lo televisaban también, Ujú. había unos trofeos, solo con ganar el trofeo, que eran trofeos preciosos. Tú te ibas a Teresa Herrera Sí. o a Lanza y había unos trofeos que eran maravillosos, eran obras de arte. Mm. Y entonces solo con ganar eso ya valía la pena, ¿no? Y luego la experiencia y bueno, se hablaba mucho más, es verdad. Ujú. Bueno, estamos llegando ya casi al final de la charla. No sé si eres usuario habitual de Instagram, de la red social Instagram. En este caso tengo una cuenta, ¿no? Las Voces del Tete, donde se reúnen todos los aficionados, tanto al Tenerife de hoy como del pasado, de toda la época que estamos hablando. Y les anunciaba que tendríamos esta entrevista y nos han dejado alguna pregunta que me gustaría trasladarte. En este Ajá. caso, Fabio, por ejemplo, dice: ¿cuál es el jugador del Tenerife
más destacado contra el que te has enfrentado. Uf. A ver, es que cuando dices uno a mí me sabe muy mal, porque yo como Ya, siempre soy más de equipo, ¿no? De grupo. Entonces destaco siempre al equipo en general. Cuando dices a alguien, es que es un fastidio, sí. es un Él, me, fastidio. él me, po- me especifica, dice, dile que no vale Redondo. Ya, no, pero es redondo y es que el Tenerife tuvo muy buenos futbolistas en aquel Mm, tiempo. El mismo Quique, ¿no? Que te hacía las pirulas allí como extremo y luego como nueves también. Tú sabes que tuvieron pues tanto a Rommel como mm, fallecido, como a Derticia, como a tantos y tantos, ¿no? mm. Jugadores, y es que había muy buenos futbolistas. Entonces, cuando dices uno te vas a dejar otros, y a mí eso no me gusta. Bueno, pues te cambio la pregunta. Si te hubiesen dejado quitar a algún jugador del Tenerife de esa época y fueses ahora director deportivo, ¿a cuál te hubieras llevado a tu equipo? Pues, puf, complicado. Tú lo hacía muy bien, que estuvo en Madrid, Ujú. ¿no? ¿Quién? Es un Perdón, que es justo ese... Redondo, por ejemplo, Ah, es un pues que era un jugador muy de equipo, muy de posición muy importante, que luego pues estuvo en Madrid, también hizo una gran carrera, pero no sé, cualquiera, muchos más, los delanteros que te decía, también pues hacían muchísimo daño cuando nos enfrentábamos contra ellos allí, te hacían un daño enorme y no sé, muchos futbolistas que pueden haber estado por allí, ¿no? Incluso los compañeros que he tenido, ¿no? Que han estado en Barcelona, mm, que luego pasaron por ahí, tuvieron la experiencia, como Antonio, ¿no? Como Pinilla que has dicho tú, o mm, como luego estuvo también Codro, ¿no? En su momento cierto, también tuvo la oportunidad de estar allí, que también coincidimos nosotros en Barcelona. No mm, sé, es que tantísimos futbolistas. cierto. Y Pizzi, ¿no? Que al final Juan Antonio, cambió claro, de, siempre ha cambió de hecho goles bando. y los hizo allí, los estuvo, luego estuvimos como compañeros también. Ujú. Con Juan Antonio además estuvimos también en Villarreal. Sí. Coincidimos en Villarreal, coincidimos en el Barça, coincidimos en Villarreal y también es un gran tipo. Y por último, Ancor dice, ¿crees que el Tenerife se merece estar en el fútbol profesional por la historia que tiene? Pues sí, ¿por qué no? Claro. Sí, sí. Ahora hay que pelear y luchar mucho para conseguir otra vez volver. A veces lo que más cuesta, ¿no? Es hacer un buen trabajo pensando en el futuro, pero pensando en el hoy, conseguir otra vez la categoría que debes conseguir. Ese es el objetivo ahora mismo, ganar para subir lo antes posible. Y bueno, tenéis a otra persona, creo, ahí, que también habíamos coincidido como Felipe, ¿no? Ujú. Que Felipe pues también pues nos habíamos, bueno, habíamos coincidido, que había estado pues en otros clubes trabajando y espero pues que las cosas les vayan a todos y os vayan muy bien para volver a la categoría máxima lo antes posible porque es lo que la gente quiere y pide, ¿no? Estar segunda división naturalmente pues siempre es una buena categoría, muy buena, pero volver a la primera división y volver a aquellos, ¿no? Mm. Años 90 y esas Justo. fiestas del fútbol que había pues ahí en las islas, yo creo que todo el mundo lo tiene en mente. Sí, es increíble cómo se pasa de todo lo que estábamos hablando, ¿no? De poder vivir o ser parte del final de decidir una liga, ¿no? Como en primera división, de clasificarte a Europa, a pasar, pues, 30 años después prácticamente a estar fuera a día de hoy del fútbol profesional. Son cosas que pasan en algunos clubes, pero y está tocando ahora una época, una sequía muy larga. Y ojalá que se pueda salir de ahí lo antes posible porque es duro, sí. Ojalá sea así y lo consigáis, porque además le pasa al Tenerife y le ha pasado a otros grandes equipos, ¿eh? Mm. Que eran históricos de primera división y las circunstancias y los años y bueno, por unos motivos y por otros, pues empiezan a perder categorías y bajan a segunda o bajan a primera federación. Y eso pues te crea cierto malestar, pero hay que intentar darle la vuelta, trabajar al máximo, hacer buenos proyectos, creer y pensar que se va a conseguir y volver poco a poco a esa categoría, que cuesta, ¿eh? Cuesta. Otro caso, por ejemplo, es el Zaragoza. El Zaragoza, tú fíjate los años que lleva en segunda división, con el campo lleno cada semana, y lo que le ha costado, y este año como empezó la temporada también, que está Mm. sufriendo un poquito, ¿no? Entonces todo esto hay que hacer, no sé de qué manera, hay que buscar el mejor camino para volver. Sí, la verdad que hay equipos que están sufriendo, que fueron punteros en los 90 y también inicio del 2000, incluso el Deportivo, ¿no? También que está intentando volver a primera.
Pero bueno, lo dicho, te agradezco mucho, Guillermo, que hayas compartido este rato en las voces del Tete y esos buenos momentos, que en este caso, en esos 2 años, fueron tan buenos para el Tenerife como para tu equipo, para el Barça. Exacto, pues gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer y todos los éxitos para el Tenerife y para vosotros en todo lo que hacéis. Bueno, pues ojalá volvamos a vivir algo similar nosotros. Ustedes están acostumbrados, pero ojalá Ojalá, podamos formar parte. a ver si es verdad. Venga, muchas gracias. Un abrazo grande.